escrito por Sara Uribe. Primero, como un breve contexto, ya saben, ya expliqué hace rato que en nuestro podcast hablamos sobre exclusivamente literatura contemporánea escrita por mujeres. Esto fue una decisión porque hay una deuda histórica que hay que salvar para las mujeres artistas, quienes escriben y quienes pintamos. No somos muy, y no han sido muy reconocidas estas mujeres no han sido muy reconocidas por esta hegemonía patriarcal. Entonces, nosotras ya hablamos de este libro en nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, YouTube y Google Podcast, como la Librera del Podcast. Es de nuestros primeros libros en hablar. Y bueno, como aquí dicen, este libro nos llevó a otros más. Entonces voy a dar una breve bibliografía de Sara Uribe. Sara Uribe nace en México en 1978. Ella ha publicado 8 libros y ha sido partícipe de diversas antologías y publicaciones tanto en México como en otras partes de Latinoamérica. Ella fue acreedora ella fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes, el FONCA, y también fue beneficiada del Programa de Estímulo de la Creación y Desarrollo de las Artes. Ha recibido muchísimos premios, no vamos a mencionar todos aquí, pero bueno, ella actualmente estudia la maestría en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Antígona González fue escrito, bueno, Sara escribe este libro, este poemario, por encargo de Sara Muñoz, que es una actriz, y se lo encargó para hacer una obra en Tamaulipas, y esta obra se estrenó en el 2012. Sara escribió este libro en el 2011, pero bueno, sale publicado el poemario hace muy poco, creo que fue en el 2009. Y bueno, la tarea de Sara Uribe era reescribir la mitología de Antígona González, pero en el contexto actual en México, visto desde el contexto del narcotráfico, que empieza más o menos, bueno, la guerra contra el narcotráfico que empieza más o menos en el 2006, cuando comienza la presidencia de Felipe Calderón. Y bueno, este libro también aborda 2 ejes temáticos, que es los cuerpos perdidos o una cuenta inexacta de la gente que ha sido desaparecida a lo largo de esta terrible guerra contra el narcotráfico. Les voy a ceder la palabra a mi compañera Michelle, que ella, déjenme decirles que es buenísima para hablar del contexto y el trasfondo de los libros. Y bueno, primero vamos a explicar qué es Antígona González y después vamos a proceder a leer poquito. Pues bueno, antes que nada quería decir que precisamente la obra que acaban de leer es un referente súper importante y no sabíamos que iban a estar tan conectadas, porque este libro también tiene un contexto de violencia muy grande, por eso les dije que no se iban a relajar. Bueno, para entrar en contexto, este libro, o el nombre que da título al libro, está basado o hace referencia en el mito de Sófocles llamado Antígona. Todos pues recordarán el mito de Edipo Rey, creo. Este es el mito que da a continuación. Al ser expulsado Edipo de Tebas, su hija Antígona lo acompaña hasta su muerte, y mientras tanto sus hijos varones, Eteocles y Polínices, se disputan el trono. En algún punto se desarrolla un enfrentamiento y ambos mueren, uno en manos de otro. El tío de ellos, que era Creonte, asume el trono y manda a celebrar las respectivas honras funerarias para Eteocles, pero las prohíbe para Polínices. Para quien sepa un poquito de literatura o de mitología griega, cuando no se hacían los respectivos rituales, no, porque en ello incluía una moneda para pagar al Caronte y cruzar el Aqueronte y así llegar al inframundo. Si no se hacía este ritual, entonces las almas quedaban pagando por mucho tiempo. Entonces Antígona, al enterarse de que Polínices no iba a recibir los respectivos rituales, decide retar al rey, lo desafía y le da el entierro a su hijo, a lo que el rey responde pues encerrándola en una cueva, y Antígona termina por suicidarse finalmente. Pero
cosa no termina ahí. Resulta que Mon, el hijo del rey, estaba muy enamorado de Antígona. Al enterarse que Antígona muere, él también decide suicidarse. Y al enterarse la mamá de Mon, o esposa de Creonte, de que su hijo se suicidó, ella termina también por suicidarse. Es un mito bastante trágico por lo que pueden ver. En el poemario tenemos dos personajes en específico que representan el mito de Antígona en la vida real, en este contexto que nos da Victoria de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Está Antígona González como Antígona y Tadeo González como Polinices. Sin embargo, en este texto vemos representadas las voces de muchas Antígonas que buscan y de muchos Polinices cuyos cuerpos todavía son buscados. Y pues vamos a proceder ahora sí a leer los poemas que seleccionamos ya con este contexto. Bueno, este poema que voy a leer está en la página 13 y dice, bueno, primero, comienza así. Instrucciones para contar muertos. 1. Las fechas, como los nombres, son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militantes civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermana. No querían decirme nada, como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada porque sabían que iría a buscarte. Sabían que iría a tu casa a interrogar a tu esposa, a reclamarle que no diera aviso de inmediato, que nadie denunciara tu desaparición. Nuestro hermano mayor y tu mujer en la pequeña sala de tu casa, tus hijos jugando fútbol con los vecinos. Nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndome que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Son de los mismos. Nos van a matar a todos, Antígona. Son de los mismos. Aquí no hay ley. Son de los mismos. Aquí no hay país. Son de los mismos. No hagas nada. Son de los mismos. Piensa en tus sobrinos. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. Son de los mismos. Quédate quieta. No grites, no pienses, no busques. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. No persigas lo imposible. Pero, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo, siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Ellos insisten en que estás vivo porque los ensegues el miedo. Ellos repiten y repiten que vas a aparecer cualquier día de estos, pero cuando callan los rasga el miedo. Ellos se atreven a argumentar que lo más probable es que te hayas ido con otra mujer, pero los desmiente su propio miedo. Reprueban que busque tu cadáver y es miedo. Ellos no quieren fotografías ni que sus nombres se publiquen y yo los entiendo porque tienen miedo. Y yo no los entiendo porque necesito saber dónde estás. Ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. Yo les digo que sin cuerpo no hay remanso. No hay paz posible para este corazón. Para ninguno. Por eso sé que no estás vivo. Si estuvieras vivo, habrías dado señales, habrías llamado, habrías enviado un mensaje. Si estuvieras vivo, habrías luchado hasta la muerte por hacérmelo saber. De cualquier forma, si por un milagro te hubieras salvado, ya habrías conseguido que te pegaran un tiro, Tadeo. Tú no ibas a servirle para esas cosas de andar matando gente. Dicen que eso es para lo que los quieren, ¿no? Para reclutarlos por la fuerza en sus huestes, para usarlos como escudos. Por eso cuando veo los noticieros, la verdad es que ya no sé qué creer ni a quién creerle. Cuando con vanagloria anuncian la captura o muerte de civiles armados, yo ya no sé si esos hombres, si esas mujeres que miran a la cámara con rostro impenetrable desde el paredón de los acusados o que yacen inertes sobre el asfalto, de verdad son delincuentes o son solo carne de cañón.
día a día se nos resbalaron sin que pudiéramos retenerlas. Y bueno, prácticamente todo el libro es así, todo el libro Antígona es quien está buscando a su hermano y es una lucha constante entre querer pensar mejor que ya está muerto al hecho de que le está sirviendo narcotráfico. Y bueno, también este tema se conecta con muchos otros como la literatura, tanto en la violencia como en las maternidades. Actualmente en nuestro en nuestro podcast, estamos en esta cuarta temporada y en la cual estamos hablando de maternidades. Entonces, no solamente desde el feminismo, el hecho de decir que la maternidad sea deseada o que no sea, o las mujeres que ya tuvieron hijos porque no se les permitió abortar y los odian, pero también está esta parte de la maternidad en la que las mujeres pierden a sus hijos por culpa de la violencia que sucede en México y en toda Latinoamérica. Más bien también ¿cómo decirlo? Estamos viendo las dos partes, ¿no? El hecho de que tu hijo está perdido y o tu esposo, porque también el ser madre quiere decir que estás preocupado porque a tu esposo se lo lleven un día en los camiones que son para los proletariados, que los llevan y los traen a su trabajo, o estás preocupada porque se roben a tu niño o a tu niña. Y todo esto es una maraña de cosas que suceden cuando el narcotráfico está dominando. Ellos ejercen una violencia y un miedo justo para dominar a la gente, para mantenerlos callados. Y es que si tú hablas y si tú reportas el nombre de tu desaparecido, pueden que te busquen y te maten a ti. Entonces es muy, muy complicado. El libro es de por sí bien desastroso, pero hay muchos libros que hablan más o menos de esto mismo y de la violencia que viven en grupos o en comunidades muy pequeñas y muy aledañas de México. Y perdón que tome la palabra, pero hace 7 años, a la madrugada de antier, hace 7 años que desaparecieron 43 estudiantes en Ayotzinapa y ya se nos está olvidando. Sí. Precisamente el propósito principal de nuestro podcast es pues, promover el trabajo de mujeres, que de por sí creemos es una problemática importante, pero no solo buscamos quedarnos ahí, buscamos en los textos las problemáticas que nosotras creemos importantes, que nosotras creemos que encajan en nuestro contexto y nos gusta hablar al respecto, nos gusta visibilizarla. Hemos tocado en el podcast, además de temas de violencia, también en algún punto tocamos temas sobre transexualidad, sobre feminicidios, y es mucho de lo que buscamos. Independientemente de este trabajo de difusión, buscamos hablar al respecto de temas que son importantes o que creemos necesarios. Justo como estábamos viendo que la temática ahora central era la equidad de género, hay muchas definiciones que definen la equidad y muchas son complicadas, algunas no las entendemos, incluyéndome. Pero bueno, una buena definición que viene del Instituto Nacional de Mujeres es: la equidad es una medida dirigida a cubrir el déficit histórico y social de las desigualdades por razón de género. Esta es una herramienta para poder llegar a la teoría de la igualdad de género en cuanto al goce de derechos. Es decir, que todos tenemos, hombres y mujeres, y todos aquellos que son de género no binario, ellos deberían de gozar de sus garantías individuales, todos y todas. Y justo por eso, en este proyecto justo hemos hablado de las mujeres, de las maternidades, de las violencias ejercidas, de los transexuales. Hay un libro del que hablamos alguna vez que se llama Las Malas, escrito por Camila Sosa Guillada, y bueno, pues narra la historia de Camila, es autobiográfica, en la que él era gay y luego comenzó su transición a mujer. Su familia no la aceptaba y lo único que le decía su papá era que para lo único que servía un transexual era para prostituirse, y efectivamente sucedió así, se hizo prostituta y ella vive muchísimas cosas horribles.
pero ella sigue siendo activa en Argentina por las transexuales y por las prostitutas, porque si hay mujeres que no han decidido dejarlo por fuerzas mayor o porque quieren, no tienen derechos que las